Cuando le estaba dando a Ryan su regalo de cumpleaños, un chico joven y guapo elogió el elegante reloj que yo había preparado. Sonreí y se lo entregué casualmente. ¿En serio? Entonces te lo regalo. Más tarde, cuando Ryan se enteró, su rostro se ensombreció de inmediato. ¿Mi regalo de cumpleaños? ¿Cómo pudiste simplemente regalárselo a otra persona? Lo miré con frialdad y le dije con total naturalidad: es solo un reloj. Si te gusta, podemos comprar otro. Además, tienes 30 años. ¿Por qué compites con un recién graduado de la universidad? La mano de Ryan se detuvo mientras hojeaba unos documentos, frunciendo el ceño de forma casi imperceptible. Después de un largo silencio, el hombre se quitó de repente sus gafas de montura dorada y levantó la vista. Sus oscuros ojos eran insondables. «Sara», dijo Ryan en voz baja, «hoy es mi cumpleaños y le diste el reloj a él. Entonces, ¿dónde está mi regalo de cumpleaños? Y Jake es solo un pasante sin antecedentes ni conexiones. ¿Por qué tendría yo que competir con él?» Había una irritación en su voz que ni siquiera él notaba. «No te preocupes». Ignoré automáticamente la segunda mitad de las palabras de Ryan. Bajé la mirada y rebusqué en mi bolso Hermès. Finalmente, encontré un par de gemelos sin envolver en un rincón y los puse sobre su escritorio. Después de retirar la mano, parpadeé y le hice un gesto. «Regalo de cumpleaños, ¿te gustan?» La mirada de Ryan también se posó en el escritorio. Su hermoso rostro no mostraba expresión alguna, pero la vena de su sien seguía latiendo, como si estuviera reprimiendo desesperadamente alguna emoción. ¿Me estás dando el regalo de cortesía que venía al comprar el reloj como mi regalo de cumpleaños? Sara, ¿qué significa esto? Ups, se dio cuenta. Me coloqué el pelo detrás de la oreja con calma, sin mostrar ninguna vergüenza por haber sido descubierta, caminando sin prisa para sentarme en el sofá antes de hablar lentamente. Jake es diferente a ti. La situación de su familia no es buena, y todavía no tiene un reloj decente, tenle un poco de paciencia. Al director ejecutivo de Universal Group no le faltaría un reloj de cientos de miles, ¿verdad? Ryan se quedó atónito por un breve momento. Cuando volvió en sí, se enojó aún más. El hombre apoyó las manos en el escritorio y se puso de pie abruptamente. «Sara, ¿te interesa ese chico? ¿Regalaste mis cosas sin dudarlo porque le gustaban y luego me das muestras gratis? Ahora lo defiendes en cada palabra. No lo olvides, soy tu novio». Lo miré con pereza, puse una cara severa y mi tono fue plano. «Ryan, deja de ser tan paranoico. Jake y yo somos completamente inocentes. Si lo difamas así, ¿cómo va a poder seguir trabajando en la empresa? ¿Acaso no sabes a quién amo?» Ahora Ryan estaba completamente atónito. En realidad, si hiciera memoria, se daría cuenta de que nuestra conversación de hace un momento era muy familiar. En nuestro 5º aniversario, Emma miró con los ojos muy abiertos el collar de rubíes que Ryan había preparado para mí. Su voz estaba llena de envidia. «Señor Ryan, Sara es muy afortunada. ¡Qué collar tan hermoso! Nunca antes había visto uno igual. Debe ser muy valioso, ¿verdad?» Mientras hablaba, ella misma tomó el collar y lo sostuvo contra su esbelto cuello. Ryan la miró sin detenerla y le preguntó casualmente: «¿Te gusta?» Los ojos de la chica brillaron mientras asentía vigorosamente. «Entonces es tuyo», cayeron sus palabras. El hombre se dio vuelta y, por casualidad, me vio de pie en la puerta, sin saber cuánto tiempo llevaba allí. Su expresión no cambió en absoluto. Con calma sacó un par de aretes a juego y dijo suavemente: «Annie, regalo de aniversario. No compitas con una chica joven». En el pasado, habría armado un gran escándalo. Pero en ese momento, una fuerza desconocida me hizo ver de repente el futuro entre Ryan y yo. Poco después, él me lastimaría una y otra vez por el bien de Emma. En cada situación en la que tuviera que elegir, yo siempre sería a la que Ryan abandonaría. Cuando finalmente estuviera herida por todas partes y decidiera dejarlo ir, la empresa de mi familia tendría problemas. Me vería obligada a un matrimonio arreglado con Ryan. A partir de entonces, el hombre pensaría aún más que yo no podría dejarlo. En nuestra noche de bodas, de hecho se acostaría con Emma en el hotel. Yo me convertiría en el hazmerreír de toda la ciudad. Después de vivir miserablemente durante varios años, Emma me tendería una trampa y yo perdería mi vida. Ryan parecería tener una epifanía, descubriendo finalmente que me amaba. Reuniría pruebas para enviar a Emma a prisión y luego tomaría una decisión drástica y sin retorno para unirse a mí. Sin embargo, a pesar de saber todo esto, no planeaba terminar con él. Al menos no hasta resolver la crisis de la empresa. Además, siempre sentí que el momento de la quiebra de la compañía era demasiada coincidencia.
Ryan finalmente volvió en sí, pero no mencionó en absoluto sus acciones pasadas. En cambio, me miró fijamente, extremadamente agitado. Sarah, sigues diciendo que me amas, pero claramente estás protegiendo a Jake en todo. ¿Crees que podría hacer que lo despidan de la empresa ahora mismo? Fruncí el ceño, con una mirada de total desaprobación. Justo cuando estaba a punto de regañarlo, llamaron cuidadosamente a la puerta de la oficina. Me aclaré la garganta. Adelante. Jake estaba en la puerta con una camiseta blanca y pantalones de chándal grises, luciendo pulcro como un estudiante universitario. Al verme, pareció haber encontrado su apoyo. El joven caminó rápidamente hacia mí, abriendo la palma de la mano para mostrar un lápiz labial de USL. Jake bajó las pestañas y su voz transmitió cierta timidez. «Sarah, dejaste esto en mi casa». Lo tomé de su palma, lo agité suavemente y sonreí. «Gracias». Al ver esta escena, Ryan se sintió intrigado. Tiró los documentos de su escritorio gritando, «¿Qué significa esto?» «Sarah, ¿por qué estaba tu lápiz labial en su casa?» Bebí tranquilamente un poco de agua tibia. Le pedí primero a Jake que se fuera y luego dije con calma, «Ryan, tranquilízate, no lo asustes. No sospechas de que haya algo entre Jake y yo, ¿o sí? Ayer bebió demasiado en una cena de negocios. Como es empleado de tu empresa, amablemente lo envié a casa. En cuanto al lápiz labial, probablemente se me cayó mientras me retocaba el maquillaje». Ryan no pareció creer mi explicación casual. Sus ojos estaban enrojecidos mientras me miraba. Saqué mi espejo de bolsillo y me retoqué el maquillaje mientras decía con naturalidad, «Deja de pensar tanto. Vuelve temprano a casa esta noche. Te prepararé un pastel de cumpleaños». 10 minutos después, el hombre exhaló lentamente. «Tengamos una buena charla esta noche». Poco después de salir de la empresa, vi la publicación de Emma en las redes sociales. Ella misma le había hecho un pastel de cumpleaños a Ryan. La breve línea de texto estaba llena de emoción. El CEO se comió cada bocado. Realmente me hizo quedar muy bien. Me pregunto si todavía tendrá espacio para más cuando llegue a casa. Sonreí levemente, sin tomármelo a pecho. A las 7 p.m., Ryan llegó a casa y nos vio a Jake y a mí sentados en la mesa del comedor. Aparecieron grietas en su expresión tranquila. Miró a la persona a mi lado. Su voz era fría. «¿Por qué estás aquí?» Jake mantuvo la cabeza agachada, luciendo algo incómodo, como si estuviera asustado y no se atreviera a hablar. Sonreí y le expliqué por él. «Un empleado de la empresa que se ofrece como voluntario para celebrar tu cumpleaños debería alegrarte. Jake tiene buenas intenciones y es más animado con más gente. Ven a probar este pastel. Él mismo lo hizo para ti». El rostro de Ryan estaba ensombrecido y no hizo ningún movimiento durante un largo rato. Jake, a mi lado, se puso de pie de repente y se inclinó para disculparse. «Señor Ryan, lo siento, no me di cuenta de que le desagradaba tanto. Me iré ahora mismo». Tan pronto como terminó de hablar, se levantó y corrió hacia la puerta. Agarré la muñeca de Jake a tiempo, consolándolo suavemente. «No te disculpes, no es tu culpa». Luego miré a Ryan con furia y lo regañé. «¿No puedes tolerar a Jake en absoluto? Amablemente vino a celebrar tu cumpleaños e incluso hizo un pastel él mismo. ¿Cómo puedes pisotear así sus buenas intenciones?» El hombre parecía completamente incrédulo. Se señaló a sí mismo, riendo de coraje. «Yo no lo tolero. Sarah, hoy es mi cumpleaños. Vino sin ser invitado. Se llevó mi regalo de cumpleaños. ¿Y todavía tengo que ponerle buena cara?» Me quedé mirándolo un momento largo, con la misma expresión serena que habría tenido si estuviera eligiendo entre 2 sabores de té. «Tienes razón», dije finalmente. Ryan parpadeó. Claramente no era la respuesta que esperaba. Me puse de pie con calma. Solté la muñeca de Jake con suavidad y fui a la cocina a buscar el pastel que había preparado más temprano. Lo coloqué sobre la mesa con la misma naturalidad con la que habría colocado cualquier objeto decorativo. Encendí las velas. Apagué la luz del comedor y volví a sentarme. «Jake, gracias por venir. Creo que ya puedes retirarte». El chico me miró un segundo. Leyó algo en mi expresión que Ryan no podía ver, y asintió con discreción. Se despidió con una inclinación de cabeza breve, y salió sin más palabras. Ryan y yo nos quedamos solos en la penumbra del comedor, con las velas del pastel como única fuente de luz. El hombre todavía estaba de pie junto a la puerta, con la mandíbula tensa y los ojos moviéndose entre el pastel, el lugar donde Jake había estado sentado y mi rostro intentando descifrar qué significaba todo esto. «Siéntate», le dije. Se sentó. No porque yo se lo hubiera pedido.
me dije a mí misma con cierta ironía silenciosa, sino porque Ryan era el tipo de hombre que procesaba mejor cuando tenía algo concreto frente a él. Y el pastel era, en este momento, la cosa más concreta de la habitación. Canté el cumpleaños sin énfasis particular, con la misma voz con la que habría leído un informe. Ryan me observó durante toda la canción con esa expresión que yo conocía bien y que en el pasado, en otra versión de esta historia, me habría partido en dos. La expresión de alguien que está esperando que le pidas perdón y que cuanto más tardas, más convencido se vuelve de que tiene razón. Apagó las velas. «Sara», comenzó. «No», lo interrumpí con amabilidad. «Esta noche no, es tu cumpleaños. Come pastel». Esa noche, mientras Ryan dormía, me quedé sentada junto a la ventana del dormitorio con una taza de té que ya estaba fría. Pensé en Emma. Había publicado el pastel a las 6:47 p.m. y calculado para que yo lo viera antes de que Ryan llegara a casa. El CEO se comió cada bocado. Una declaración de territorio disfrazada de inocencia culinaria. Emma era extraordinariamente hábil en ese tipo de comunicación, esa que existía en el espacio entre lo que se decía y lo que se insinuaba, donde siempre podía retractarse si alguien la confrontaba directamente. En mi vida anterior, ese mensaje me habría consumido de rabia. Habría confrontado a Ryan esa noche, habría exigido explicaciones, habría llorado y habría terminado siendo yo quien pidiera disculpas por haberlo presionado en su cumpleaños. Ahora simplemente tomé nota. Emma no sabía que yo sabía. Esa era mi ventaja más valiosa, y tenía la intención de protegerla con cuidado. Lo que sí necesitaba entender era la quiebra de la empresa familiar. En mi memoria de lo que había vivido, la crisis llegó aparentemente de la nada. Un socio que retiró su capital de golpe, una auditoría que reveló irregularidades, una cascada de consecuencias que mi padre no pudo controlar. Siempre me pareció demasiado precisa para ser fortuita. Demasiado conveniente para los intereses de alguien específico. Ryan había dicho una vez, en los peores días de aquella época, que había intentado ayudarme, pero que ya era demasiado tarde. Yo lo creí entonces. Ahora me preguntaba si era verdad o si simplemente era la narrativa que a él le convenía que yo creyera. Dejé la taza sobre el alféizar y me fui a dormir. Al día siguiente, llegué a la oficina 20 minutos antes de lo habitual. Jake estaba en su escritorio de pasante con una taza de café que claramente no era del dispensador de la empresa. Me vio llegar y se puso de pie, pero le hice un gesto discreto para que se quedara donde estaba. Me senté frente a él como si estuviera revisando algo casual. «Anoche lo manejaste bien», dije en voz baja, sin mirarlo. «Usted me dijo que me fuera cuando me soltara la muñeca», respondió Jake igualmente discreto. Capté la señal. «Esta semana necesito que hagas algo más. Nada complicado». Deslicé una pequeña nota hacia su lado de la mesa, debajo de un folder. El nombre de ese auditor. Necesito saber si tiene alguna relación con alguien del círculo cercano de Ryan que no aparezca en los registros oficiales. Jake tomó el folder con naturalidad, sin mirar la nota directamente. «Plazo. Antes del viernes». Jake era hijo de una excontable de la empresa familiar de mi padre, alguien que había trabajado con nosotros durante 12 años antes de retirarse. Yo lo conocía desde los 16. Cuando le pedí ayuda 3 semanas atrás, no me preguntó por qué. Solo dijo, «¿Qué necesitas?». Esa lealtad era el tipo de cosa que en mi vida anterior había subestimado por completo, demasiado ocupada mirando a las personas equivocadas. La diferencia entre el pasado y ahora era, en parte, esa. Ya sabía quién merecía mi atención. Ryan me llamó a las 11 de la mañana. «¿Tienes almuerzo hoy?». Era su forma de preguntar si podíamos almorzar juntos. En los primeros años de nuestra relación, esa pregunta me habría llenado de anticipación. Ahora la procesé como lo que era. Un movimiento para restablecer el equilibrio después de la tensión de ayer. Ryan era predecible en ese sentido. Cuando sentía que había ido demasiado lejos, no se disculpaba directamente. Proponía algo agradable, y esperaba que el gesto funcionara como borrón implícito. «Tengo una reunión hasta la 1», respondí. «¿A la 1:30? Te paso a buscar». Llegó puntual, lo cual era también característico de él cuando quería demostrar algo. Fuimos a un restaurante que a mí me gustaba, no al que él prefería. Otro gesto calculado. Durante los primeros 20 minutos hablamos de cosas irrelevantes con la fluidez de 2 personas que se conocen bien y que están evitando de común acuerdo el tema real. Fue Ryan quien lo rompió primero. «Jake va a ser transferido al departamento de logística», dijo con el tono casual que usaba cuando había tomado una decisión que no estaba seguro de cómo recibiría yo. Lo miré por encima del borde de mi copa. «¿Por decisión propia o tuya?». «Por reorganización de personal».
Una pausa breve. Mía. Apoyé la copa sobre la mesa con cuidado. De acuerdo. Ryan frunció el ceño levemente. Claramente esperaba resistencia. ¿De acuerdo? De acuerdo, repetí, con la misma inflexión. Si el departamento lo necesita, es tu decisión como director ejecutivo. Yo no interfiero en las operaciones de la empresa. El hombre me estudió durante un momento, buscando algo en mi expresión que no encontró. Sara, no estoy intentando. Ryan, lo interrumpí con suavidad. ¿Pediste almuerzo para hablar de Jake o para hablar de nosotros? Una pausa. De nosotros, admitió. Entonces hablemos de eso. Lo que siguió fue una de esas conversaciones que en apariencia resuelven algo y en realidad solo redistribuyen el peso sin eliminarlo. Ryan me dijo que le preocupaba la dinámica entre Jake y yo. Yo le dije que esa preocupación era infundada. Ryan dijo que quería que yo entendiera que él me tomaba en serio. Yo dije que lo sabía. Ninguno de los dos mencionó a Emma. Ninguno de los dos mencionó el collar de rubíes del 5º aniversario. Ninguno de los dos llegó al fondo de nada. Pero Ryan salió del almuerzo visiblemente más tranquilo, y eso era lo que yo necesitaba que ocurriera. Un antagonista tranquilo es un antagonista que baja la guardia. Esa tarde, mientras revisaba unos documentos en mi despacho, recibí un mensaje de un número que no reconocí. Sara Chen. Sé lo que estás haciendo. Y sé por qué. Tenemos intereses en común. L. Lo leí 2 veces. Guardé el teléfono en el cajón. Terminé lo que estaba haciendo. Respondí 3 correos pendientes. Y solo entonces volví a sacarlo. ¿Quién eres? La respuesta llegó en menos de 1 minuto. Alguien que también perdió algo por culpa de la misma gente. Si quieres pruebas de lo que le ocurrió a la empresa de tu padre, tengo algunas. No todas, pero suficientes para empezar a hacer las preguntas correctas. Me quedé inmóvil durante varios segundos. ¿Podía ser una trampa? Podía ser Emma, que había descubierto algo sobre mis movimientos y estaba probando hasta dónde llegaba mi información. Podía ser alguien completamente ajeno que tenía sus propias razones y sus propios ángulos. O podía ser exactamente lo que decía ser. Porque yo, escribí. Porque tú eres la única que tiene razones suficientes para no quedarse quieta. Y porque, a diferencia de los demás, pareces saber exactamente lo que estás haciendo. Cerré la conversación sin responder, y me quedé mirando la pantalla apagada. 2 posibilidades. Un aliado inesperado o una variable nueva que alguien había introducido en el tablero para desestabilizarme. En cualquiera de los 2 casos, la respuesta era la misma. No moverme todavía. Observar. Esperar a tener más información antes de decidir si esa puerta valía la pena abrirla. Pero mientras guardaba el teléfono por segunda vez, sentí algo que no había sentido desde que todo esto comenzó. La sensación de que el tablero, lentamente, estaba empezando a moverse a mi favor. L escribió de nuevo al día siguiente. Esta vez a las 7:03 a.m., antes de que yo hubiera terminado mi primer café. ¿Tomaste una decisión? Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa del desayuno y terminé el café con calma. Luego lo giré y escribí. Necesito verificar que eres quien dices ser antes de tener cualquier conversación. Dame algo concreto. 3 minutos de silencio. Luego llegó una imagen. Era la captura de pantalla de un correo electrónico, con algunos campos borrados pero con fecha visible. 18 meses atrás. El cuerpo del mensaje contenía lo que parecía ser una instrucción directa para retirar capital de un fondo de inversión específico en una fecha específica. La fecha coincidía exactamente con la semana en que el socio principal de mi padre había retirado su participación de golpe, detonando la crisis. El nombre del remitente estaba borrado, pero el dominio del correo no lo estaba. Era un dominio corporativo que yo reconocí de inmediato porque lo había visto en los papeles de Ryan durante años, en los encabezados de sus documentos internos, en los contratos que él dejaba abiertos sobre el escritorio sin preocuparse demasiado por lo que yo pudiera ver. Me quedé mirando la pantalla durante un tiempo que no me di. No era sorpresa exactamente lo que sentía. Era más parecido a la sensación de cuando una pieza que siempre estuvo en el tablero finalmente revela su posición real. Escribí. ¿Dónde nos encontramos? El lugar que eligió L era una pequeña librería de segunda mano en el lado oeste de la ciudad. El tipo de lugar que no aparece en ninguna aplicación de reseñas y cuya clientela parece haber llegado por accidente y haberse quedado por costumbre. Llegué 10 minutos antes de la hora acordada y me senté a hojear algo sin leerlo realmente. La mujer que entró a la hora exacta tenía alrededor de 40 años, cabello corto y la clase de ropa que no llama la atención de ninguna manera específica. Se sentó frente a mí con la misma naturalidad con la que alguien ocupa una silla vacía en un café lleno. Laura.
dijo a modo de presentación. Trabajé en el departamento financiero de Universal Group durante 6 años, hasta que dejé de trabajar allí. Su tono al decir la última frase contenía una historia completa que no necesitaba elaborar. ¿Por qué saliste?, pregunté. Porque vi algo que no debía ver y cometí el error de mencionarlo internamente. Una pausa breve. Me ofrecieron una compensación generosa para firmar un acuerdo de confidencialidad y desaparecer. Lo firmé. Sus ojos me miraron con una directitud que aprecié. Pero los acuerdos de confidencialidad tienen límites cuando lo que se está cubriendo constituye un delito. ¿Y el correo que me enviaste? Lo guardé antes de firmar. Sacó un sobre delgado de su bolso y lo colocó sobre la mesa entre los dos. Hay más. No todo, pero suficiente para establecer una cadena de decisiones que llevaron directamente a la quiebra de tu familia. No fue un accidente de mercado, Sarah. Fue una operación deliberada para forzar a tu padre a una posición donde la única salida viable fuera aliarse con Ryan. Lo sabía. Lo había intuido desde que tuve tiempo de pensar en aquella época con perspectiva. Pero escucharlo dicho en voz alta, con documentación sobre la mesa, era diferente a saberlo de manera abstracta. ¿Qué quieres tú de esto?, pregunté, porque era la pregunta más importante. Laura no lo dudó. Quiero que lo que hicieron tenga consecuencias reales. El acuerdo que firmé me impide hablar públicamente, pero no me impide entregar información a alguien que no firmó nada. Esa noche abrí el sobre en mi estudio con la puerta cerrada. Había 6 documentos: correos internos, una instrucción de movimiento de capital, un análisis de riesgo que alguien había encargado sobre la empresa de mi padre 9 meses antes de la crisis, como si estuvieran midiendo exactamente cuánta presión sería necesaria para hacerla colapsar. El nombre de Ryan no aparecía en ninguno directamente, pero el rastro de decisiones llevaba a personas que reportaban a él, en fechas que coincidían con periodos en que yo estaba presente en su vida y podía verificar su agenda aproximada. Fotografié cada página con mi teléfono personal. Guardé las imágenes en una nube que no estaba vinculada a ningún dispositivo del apartamento, y guardé los originales en un lugar que Ryan no conocía. Luego llamé a Jake. «Necesito que amplíes la búsqueda», le dije cuando contestó. No solo el auditor. Cualquier persona del círculo financiero de Ryan que haya tenido movimientos de capital inusuales en los 18 meses previos a la quiebra de mi padre. «Eso es más trabajo», dijo Jake. «Lo sé. ¿Puedes hacerlo? Dame hasta el miércoles». Colgué y me quedé sentada en el silencio del estudio durante un momento. Estaba construyendo algo. No lo tenía todo todavía, pero la estructura comenzaba a tomar forma. Laura con la documentación interna, Jake rastreando el rastro financiero externo, yo en el centro con acceso a Ryan que ninguno de los otros 2 tenía. 3 ángulos. 3 fuentes que no se conocían entre sí, lo cual significaba que si alguien intentaba comprometer una, las otras seguían intactas. Era un andamiaje razonable. No perfecto, pero razonable. Ryan llegó a casa más temprano de lo habitual esa noche. Lo encontré en la sala leyendo o fingiendo leer, con esa postura de quien está esperando que alguien llegue. ¿Cenaste?, pregunté, depositando mi bolso sobre la silla de la entrada. Te esperé. Fui a la cocina, saqué lo que había y preparé algo sencillo mientras Ryan se apoyaba en el marco de la puerta observándome con esa expresión que siempre me costaba descifrar del todo. No era exactamente ternura. Era algo más parecido a la fascinación que siente alguien ante un objeto que no termina de entender del todo. «Hoy llamó tu padre», dijo. Continué cortando sin alterar el ritmo. «¿Qué quería?» «Preguntar cómo estabas. Me dijo que llevas semanas sin visitarlo. Ha sido un mes ocupado. Sarah». Su voz cambió de registro. «¿Estás bien?» Levanté la vista hacia él con genuina curiosidad. Era la segunda vez en poco tiempo que alguien me hacía esa pregunta de esa manera específica, como si detectaran algo en mi compostura que no terminaba de encajar con su modelo habitual de mí. «Estoy bien», dije. «¿Por qué?» Ryan no respondió de inmediato. Se quedó mirándome con esa vena en la sien que palpitaba levemente cuando procesaba algo que no sabía cómo articular. «Últimamente eres diferente», dijo finalmente. «No de una manera que pueda describir. Solo diferente». Sonreí levemente. «Quizás simplemente estoy creciendo». No pareció satisfecho con la respuesta, pero tampoco insistió. Se sentó a la mesa y esperó la cena con la resignación silenciosa de alguien que ha decidido posponer una conversación para otro momento. Lo observé de perfil mientras servía los platos. Ryan era, en muchos sentidos, exactamente lo que parecía ser. Inteligente, metódico, acostumbrado a que las cosas se movieran según sus planes.
Lo que nunca había necesitado desarrollar era la capacidad de anticiparse a alguien que lo conocía tan bien como yo. En nuestra historia anterior, yo había sido predecible, reactiva. Mis emociones eran la palanca más fácil de operar porque siempre estaban visibles. Esa versión de mí era, en todos los sentidos relevantes, la que él seguía esperando encontrar cuando llegaba a casa. Y mientras esa expectativa existiera, yo tenía exactamente el margen que necesitaba. El miércoles, Jake me entregó lo que había encontrado. Eran 3 nombres. 3 personas del entorno financiero de Ryan con movimientos de capital que no correspondían a su perfil de inversión habitual en el periodo que le había pedido analizar. Uno de los nombres aparecía también en los documentos de Laura, en un correo de copia que había pasado desapercibido. El triángulo se cerraba. Esa misma tarde, mientras organizaba todo en mi sistema de notas cifradas, recibí un mensaje de Emma. No era inusual que Emma me escribiera. Lo hacía ocasionalmente con la cordialidad calculada de alguien que necesita mantener una apariencia de afecto mientras opera desde otro registro completamente distinto. Pero este mensaje era diferente en su tono. Sara, necesito contarte algo sobre Ryan. Creo que mereces saberlo. ¿Podemos vernos? Lo leí 2 veces. En mi vida anterior, ese mensaje habría llegado en una etapa mucho más tardía, cuando el daño ya estaba hecho, y Emma podía presentarse como confesora arrepentida para reconfigurar la narrativa a su favor. Que llegara ahora significaba una de 2 cosas. O Emma sentía que yo me estaba alejando del patrón que ella esperaba y necesitaba recalibrar. O alguien le había dicho algo que la había puesto en movimiento antes de lo previsto. En cualquiera de los 2 casos, era una señal de que el tablero estaba cambiando más rápido de lo que yo había calculado. Guardé el teléfono. Me quedé un momento mirando la ventana, con los documentos de Laura y el análisis de Jake extendidos sobre la mesa frente a mí, y pensé en la pregunta que Ryan me había hecho 2 noches antes. ¿Últimamente eres diferente? Sí, porque en esta ocasión, por primera vez, yo no era la única que jugaba. Y mientras pensaba eso, recordé algo que Ryan había dicho el día del reloj, con esa irritación contenida que ni él mismo había reconocido como lo que era. Sara, hoy es mi cumpleaños y le diste el reloj a él. Entonces, ¿dónde está mi regalo de cumpleaños? Un hombre que tiene todo no debería importarle tanto un reloj. Un hombre que tiene todo no debería importarle tanto un pasante. Lo que Ryan tenía, comprendí entonces con una claridad que me llegó tarde pero sin ambigüedad, no era celos de Jake. Era el miedo, todavía sin forma definida, de que yo estuviera mirando en una dirección que él no podía controlar. Y tenía razón. Le respondí a Emma con una sola línea. Claro. El jueves a las 3. Luego llamé a Laura y le pedí que preparara copias adicionales de los documentos más relevantes, los que establecían la cadena de decisiones con mayor claridad. No los originales, solo copias. Los originales se quedaban donde estaban. El jueves llegó con la puntualidad indiferente que tienen los días importantes. Emma eligió una cafetería en el centro, el tipo de lugar luminoso y concurrido donde las conversaciones difíciles se sienten más manejables porque nadie puede levantar la voz. Llegó 5 minutos tarde, lo suficiente para no parecer ansiosa, pero no tanto como para ser descortés. Llevaba un vestido color crema que le quedaba perfectamente y una expresión de preocupación genuina que habría convencido a cualquiera que no supiera lo que yo sabía. Se sentó, pidió un té y sin más preámbulo dijo: «Sara, Ryan está planeando disolver la sociedad con tu familia». Lo dijo como si fuera una confidencia dolorosa, como si contármelo le costara algo. «Cuéntame más», dije, con el tono neutro de quien está procesando una sorpresa. Emma explicó. Según ella, Ryan había tenido reuniones discretas con sus asesores legales para revisar los términos del acuerdo que existía entre Universal Group y la empresa de mi padre, que en este punto era más una estructura de supervivencia que una alianza real. Quería encontrar una salida limpia antes de fin de año. Todo lo que dijo era probablemente verdad. Emma era más efectiva cuando mezclaba información real con el encuadre que le convenía. Lo que no dijo, y que yo ya sabía, era su propio papel en todo eso. «¿Por qué me cuentas esto?», pregunté. Sus ojos mostraron algo que ensayó como vulnerabilidad. «Porque a pesar de todo te aprecio. Y creo que mereces tiempo para prepararte». Asentí despacio, como si estuviera absorbiendo el golpe. Dejé que el silencio se extendiera lo suficiente para que Emma sintiera que había logrado lo que buscaba. «Gracias», dije finalmente. «De verdad». Salió de la cafetería con la satisfacción contenida de alguien que acaba de mover una pieza decisiva. Yo pedí otro café y saqué mi teléfono. Esa misma tarde, sin anunciarlo, fui a la oficina de Ryan. Su asistente me dijo que estaba en una llamada,
Le dije que esperaría. Me senté en el sofá de la antesala con la misma paciencia con la que habría esperado un transporte, y cuando Ryan salió y me vio, su expresión hizo ese movimiento breve e involuntario que yo había aprendido a leer. Sorpresa, seguida de recalibración rápida. «Sara, no sabía que venías. Necesitaba verte», dije, poniéndome de pie. «¿Tienes 10 minutos?» Entramos a su despacho. Cerré la puerta. Me senté frente a su escritorio. Saqué el sobre con las copias de Laura y lo coloqué sobre la superficie entre los dos con el mismo gesto con el que él había dejado gemelos sobre ese mismo escritorio hacía no tanto tiempo. Ryan miró el sobre sin tocarlo. «¿Qué es esto?» «Documentación», dije simplemente. «Sobre los movimientos financieros que precedieron a la quiebra de mi familia. Hay correos, instrucciones de capital y un análisis de riesgo encargado 9 meses antes de que todo colapsara». Hice una pausa breve. Todos con origen rastreable hasta personas que reportaban directamente a ti. El silencio que siguió tuvo una textura específica. No era el silencio de alguien que no entiende. Era el silencio de alguien que está calculando cuánto sabe la otra persona. Ryan abrió el sobre. Revisó los documentos con una calma que le costó más de lo que habría costado si esto lo hubiera tomado completamente desprevenido. Sus dedos no temblaron, pero los vi detenerse un segundo más de lo normal sobre una de las páginas. «Esto está fuera de contexto», dijo. «Es posible», respondí. «Por eso todavía no se lo entregué a nadie más». Levantó la vista. «¿Qué quieres, Sara?» Era la primera vez en mucho tiempo que Ryan me hablaba sin ninguna capa encima. Sin la condescendencia, sin la irritación contenida, sin el afecto performativo. Solo la pregunta directa de alguien que por fin está hablando con la persona real que tiene enfrente. «Quiero 3 cosas», dije. Primera, el acuerdo con la empresa de mi padre se mantiene intacto hasta que él decida disolverlo. No tú. Segunda, Jake regresa a su posición original. No es negociable y no tiene nada que ver con lo que imaginas. Tercera, quiero acceso a los registros completos de la operación de ese periodo. Ryan me estudió durante un momento largo. ¿Y si no? Entonces los documentos llegan a 3 periodistas y a la fiscalía antes de que termines de hacer esa pregunta. No lo dije con dramatismo. Lo dije con la misma naturalidad con la que habría dado cualquier instrucción de trabajo. Ryan se recostó en su silla. El ángulo de sus hombros cambió levemente, de la postura de control a algo más parecido a quien está redistribuyendo el peso de algo inesperadamente pesado. «Siempre te subestimé», dijo, y no sonaba a insulto. Sonaba a reconocimiento genuino, lo cual era, en cierto modo, peor para él. «Sí», respondí. Se quedó mirando los documentos sobre su escritorio. «Necesito tiempo para revisar esto». «Tienes hasta el lunes», dije poniéndome de pie. «Que tengas buena tarde, Ryan». Salí del edificio y caminé 2 cuadras antes de detenerme en una esquina. Respiré el aire frío de la tarde con los ojos cerrados durante exactamente 5 segundos. No era victoria todavía. Era la primera fisura real en la estructura que Ryan había construido creyendo que yo nunca tendría ni los recursos ni la claridad para cuestionarla. Pero las fisuras, cuando aparecen en el lugar correcto, hacen el resto del trabajo solas. Le escribí a Jake. «Regresarás a tu posición el lunes». Su respuesta llegó en segundos. «¿Todo bien?» Guardé el teléfono y retomé el camino. El lunes llegó con un cielo encapotado sobre Chicago que parecía haber sido puesto allí con intención dramática. Ryan me llamó a las 9 de la mañana. «Necesito que vengas a la oficina». No era una petición, pero tampoco tenía el tono habitual de quien dicta términos. Era algo intermedio. La voz de alguien que ha pasado el fin de semana reconstruyendo un cálculo y que todavía no está seguro del resultado. Llegué a las 10. En el despacho de Ryan había 2 personas que no esperaba, su asesor legal principal y una mujer que reconocí como directora de cumplimiento normativo de Universal Group. Ambos tenían frente a ellos carpetas cerradas y expresiones de una neutralidad que solo se aprende en años de gestionar situaciones que nadie quiere documentar. Ryan estaba de pie junto a la ventana. «Siéntate», dijo. Me senté. «Hemos revisado los documentos», comenzó el asesor, con la cadencia medida de quien ha ensayado esto. «Y hemos decidido cooperar con una auditoría interna voluntaria del periodo en cuestión». Lo miré y luego miré a Ryan. «¿Una auditoría interna?» «Externa», corrigió Ryan, sin apartar los ojos del horizonte gris de la ciudad. «Independiente, con acceso completo a los registros que pediste». Era más de lo que había exigido, lo cual significaba que los documentos de Laura contenían más de lo que yo había calculado, o que Ryan había encontrado durante el fin de semana otras capas del problema que prefería gestionar de manera controlada antes de que llegaran por otra vía.
El acuerdo con mi padre, dije. Se mantiene. Una pausa breve. Indefinidamente. Jake. Ya está en su posición desde esta mañana. Asentí despacio. El asesor y la directora de cumplimiento intercambiaron una mirada breve que no intentaron disimular demasiado. Entonces Ryan se giró desde la ventana y me miró directamente por primera vez desde que había entrado. «Hay algo más», dijo, «que no pediste pero que forma parte de esto». Sacó un sobre de su escritorio y lo dejó frente a mí. Lo abrí. Era una transferencia de activos, ya firmada, que devolvía a la empresa de mi padre una participación específica que había sido absorbida durante la crisis bajo términos que la auditoría, evidentemente, iba a declarar irregulares de todas formas. Era una capitulación ordenada. Ryan había elegido perder de manera controlada antes de que alguien le hiciera perder de manera pública. Era, pensé con una claridad fría, exactamente la decisión que yo habría tomado en su lugar. ¿Algo más?, pregunté. Emma, dijo, y en esa sola palabra había toda una conversación que él había estado postergando demasiado tiempo. Su participación en ciertos movimientos de ese periodo también está documentada. Se le pedirá que se retire de cualquier función vinculada a la empresa con efecto inmediato. No dije nada. No era necesario. Llamé a mi padre esa tarde desde el coche, aparcada frente a un parque que ninguno de los dos conocía, pero que me pareció el lugar correcto para esa conversación. Le expliqué lo de la auditoría. Le expliqué la transferencia. Le expliqué, en términos generales y sin más detalle del necesario, que la quiebra no había sido solo mala fortuna, sino una presión deliberada, y que esa presión iba a tener consecuencias formales. Mi padre escuchó en silencio durante todo el tiempo que duré yo hablando. Cuando terminé, lo único que dijo fue, «¿Estás bien tú?» Cerré los ojos un segundo. «Sí, papá». Entonces lo demás se resuelve. Colgué y me quedé mirando el parque vacío a través del parabrisas. Los árboles estaban comenzando a perder las últimas hojas del otoño con esa lentitud que tienen las cosas cuando no tienen prisa por ningún lado. Pensé en la versión de mí que había vivido todo esto de otra manera. La que había llegado al final demasiado herida para reconocer que el daño había sido en parte posible, porque ella misma había dejado de mirarse como alguien que merecía protección. Esa versión también había amado con una intensidad real. Había confiado. Había esperado. Había perdonado más veces de las que era razonable. No era estúpida. Simplemente no había tenido la distancia suficiente para ver el tablero completo mientras estaba dentro de él. Ahora la tenía. Ryan me encontró esa noche en el apartamento. Se sentó a mi lado en el sofá sin decir nada durante un momento. Afuera el viento movía las últimas hojas y la ciudad zumbaba con su indiferencia habitual. «¿Qué pasa con nosotros?», preguntó finalmente. Era la primera vez que Ryan hacía esa pregunta sin que hubiera una discusión detrás. Sin la irritación, sin la comparación implícita, sin Emma flotando en el espacio entre los dos como una variable no declarada. Era solo la pregunta. La consideré con honestidad. «No lo sé todavía», respondí. «Pero sé que lo que había antes no puede seguir siendo lo que hay ahora». Ryan asintió despacio. No protestó, no negoció, no intentó reencuadrar la situación a su favor. Solo asintió, con el peso específico de alguien que está reconociendo algo que ya sabía pero que necesitaba escuchar dicho en voz alta. «¿Me das tiempo?», preguntó. Lo miré. «Eso depende de lo que hagas con él». Semanas después, la auditoría externa presentó sus conclusiones preliminares. Los 3 nombres que Jake había identificado fueron señalados en el informe. 2 de ellos negociaron salidas silenciosas. El tercero enfrentó un proceso formal que todavía estaba en curso cuando esto terminó de resolverse. Emma no volvió a aparecer en ningún espacio vinculado a Ryan ni a Universal Group. Mi padre recibió la transferencia de activos con la misma quietud con la que recibía casi todo, y solo cuando estuvimos solos me miró y dijo, en voz muy baja, que sabía que yo había hecho algo grande y que no necesitaba saber los detalles para estar orgulloso. Eso fue suficiente. Jake fue promovido 3 meses más tarde por méritos propios, lo cual no me sorprendió, porque nunca había dudado de que los tenía. Laura encontró una posición en una firma de auditoría independiente donde, según me dijo la última vez que hablamos, por fin podía hacer el trabajo para el que había estudiado sin tener que mirar hacia otro lado. Y yo aprendí, con una certeza que solo se gana cuando has visto el mismo error desde los 2 lados, que la diferencia entre quien te daña y quien no, a veces no está en sus intenciones declaradas. Está en si estás dispuesta a verte con suficiente claridad para reconocer lo que mereces antes de que el daño te lo enseñe por las malas. Hay momentos en que la vida te da la oportunidad extraordinaria de ver el camino antes de recorrerlo.
Pero el verdadero regalo no es evitar el dolor. Es comprender, con tiempo suficiente, que nunca debiste cargar solo con tanto peso. Nadie que te obliga a elegir entre tú y algo más te está amando. Solo te está midiendo. Y tú siempre fuiste más que suficiente para no tener que pasar esa prueba.